En el norte de la Ciudad de México, frente al Cerro del Tepeyac, se encuentra el corazón espiritual de México. Cada año, más de 20 millones de personas acuden a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta imagen condensa los orígenes de la nación mexicana con sus luces y sombras. Aquí comienza la enseñanza de la doctrina cristiana. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos el gusto de charlar con Jesús Muñoz, director del documental Tonantzin Guadalupe. Bienvenido, Jesús. Hola, muchas gracias. Jesús, para los interesados en esta entrevista, ¿nos podrías comentar de qué trata el documental Tonantzin Guadalupe? Trata sobre indagar los orígenes históricos, científicos del culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Básicamente explora tanto cómo se practica la fe hoy en día, ¿no? Pero se enfoca principalmente en tratar de entender cómo fue que surgió. ¿A qué se debe este interés y cómo llegas al tema? Fue que hace como 30 años leí un artículo de Carlos Castillo Peraza, el político yucateco, sobre la Virgen de Guadalupe en Extremadura, en España. Y pues, me sorprendió mucho, yo no sabía que había una Virgen de Guadalupe en España, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a investigar más y darme cuenta que el tema de los orígenes históricos de la Virgen de Guadalupe es algo que no se ha tratado en cine documental, ¿no? ¿Tú eres católico? No, crecí católico, pero no soy católico ya, me considero agnóstico. ¿Te consideras agnóstico? Fíjate, qué interesante, ¿no? Hacer un trabajo con esta posibilidad de objetividad. Yo creo que la objetividad es necesaria para entrar en un tema como este, ¿no? Sobre todo si lo haces para un medio masivo como es el cine. El 80% de los mexicanos son creyentes de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y pues, como bien sabes, la práctica de la fe y la devoción a la Virgen es fuertísima en México. Entonces, pues requiere sí o sí un nivel de objetividad precisa, porque es muy importante abordar el tema sin faltarle respeto a la fe de nadie, ¿no? Sí, hay dos líneas que sobresalen en la narración del documental. Podríamos decir que es la misma iglesia, la contraposición en la misma iglesia en los cristianos y católicos, y si creer o no creer en los milagros. Cawel yug onignolhuilito inilhuicaxihuapili Santa María, inteotl Dios itlazonantzin, intigmitlanía intlanescayotl inigueltinechmoneltoquitis. Pues yo creo que la postura de la iglesia es una postura que la iglesia llevó a cabo desde muchos siglos atrás, antes del descubrimiento de estas tierras por parte de los europeos, ¿no? La práctica del culto de sustitución se llevó a cabo también en Inglaterra, en Irlanda, en diferentes países de regiones del norte de Europa, ¿no? Llegar y hacer el proceso de evangelización, identificando dónde están los cultos o los templos más importantes y sobre ellos construir iglesias, ¿no? Esta es una práctica abierta y que ordenó el Vaticano, ¿no? Que hace mucho sentido, ¿no? O sea, porque esos procesos de evangelización han sido muy complicados, ¿no? Muy difíciles. Licenciado, aún quedan 3 indígenas por castigar, pero los perros están exhaustos. Y eso fue lo que sucedió aquí en México también en el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es un culto de sustitución. Es por eso que donde aparece la Virgen de Guadalupe, según el relato, pues es el lugar donde se veneraba a la madre de los dioses, ¿no? A Tonantzin-Zihuacóatl. Pues en ese sentido, hay una narrativa muy fuerte aquí en México de que fue un tema de imposición y de engaño. Y yo, después de haber hecho este documental, no lo veo como un tema de engaño, ¿no? Lo veo como una práctica normal de la época en la que se encuentran dos culturas y una termina evangelizando a la otra.
podemos colocar a Tonantzin Guadalupe en el género del docudrama, ya que recreas escenas históricas y en la estructura narrativa también incluyes parte del making of, cómo se filmó. ¿Nos puedes hablar de esto? ¿Cómo estructuras este documental? Yo no estoy tan seguro que sea un docudrama así exactamente, como los docudramas normales, o comunes, que estamos acostumbrados, porque las escenificaciones de los textos son en su mayoría textos de hechos históricos que sucedieron y todos los diálogos que están en esas escenificaciones, si tú te vas a la fuente directa, puedes ligar directamente, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, sí hay una dramatización al ponerlos en escena, pero respetando al 100% los contenidos históricos, ¿no? De los documentos y que, debo aclarar, no son documentos que descubrí yo, o sea, estos son documentos de estudios históricos que han llevado a cabo historiadores mexicanos desde hace más de 150 años, ¿no? Este, por otro lado, también el relato de las apariciones, como lo conocemos, ¿no? El de Tepeyac, Juan Diego, la Virgen, las flores, el manto, es un relato que aparece por primera vez en el siglo XVII, en 1648, y aparece escrito en náhuatl, ¿no? Que también es un tema muy interesante. Entonces, el que esté escrito en náhuatl y la forma en la que está escrito ha llevado a los historiadores a un consenso de pensar que ese relato, como está escrito como un acto sacramental, como una obra de teatro, ¿no? Esto porque en el siglo XVI, durante el proceso de evangelización, ¿no? De conquista espiritual, por así decirlo, una de las herramientas que utilizaron los franciscanos mucho fue poner obras de teatro en náhuatl, ¿no? De hecho, hay una amplia historia de teatro religioso cristiano en náhuatl, ¿no? Entonces, se piensa que ese es el propósito de haber escrito la pieza del Nicanor, así se llama el texto, de esta manera. Entonces, como es un acto sacramental, una obra de teatro, pues a mí se me hizo muy lógico ponerlo en escena, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un docudrama, eso es un drama. Es una significación de una obra de teatro, un acto sacramental. Y aquí lo que es muy interesante es que, y una pregunta que me han hecho muchas veces, es si dices, bueno, pero si eso es una obra de teatro, ¿quiere decir que la Virgen no se apareció? No, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Ahí yo creo que es una obra de teatro que se escribe en base a algún tipo de tradición que ocurre antes, oral, no se sabe, ¿no? Eso es lo que está muy interesante del documental. Y otra vez, creo que el terreno de la realidad terrenal y el terreno de la fe son verdaderamente incompatibles, ¿no? Son cosas que ahora sí que Dios no da entrevistas, ¿no? No se puede, no se puede ir a investigar eso con la cámara y el micrófono. Entonces, es por eso que tuvimos que tener mucho cuidado a la hora de abordar el tema, ¿no? O sea, cómo poder abordar ese tema con un rigor histórico que respete el trabajo de los historiadores y a la vez no herir las sensibilidades de los creyentes, ¿no? Y esta película la han visto ya dos de los historiadores que aparecen en la película, ¿no? Antes de cerrar el corte, pues se las envié para que le dieran una revisada, porque había tantos detalles históricos y tantos temas, ¿no? Sobre todo con lo del náhuatl, ¿no? Las traducciones del náhuatl antiguo al español son nuevas, ¿no? Las hizo don Rafael Tena, que es el especialista en náhuatl más importante que hay ahorita en el mundo. Él vio el documental, él es uno de los dos que mencionas. Sí, sí. A ellos dos les pedí que lo revisaran, ¿no? Porque, bueno, yo no hablo náhuatl. Anquitoa caamo, anquimoteutia te ichitlawan. Amono te juan tintiquinto teutia. Tampoco nosotros los adoramos. Toteuichitlawan impanquistihue. Intonatio, inmestl, insisitlaltin, inquiahuitl, intiquinto teutia. Hay un tema de que las traducciones que él nos había hecho del náhuatl al español estaban correctas y estaban editadas correctamente, ¿no? En cuanto al náhuatl. Y también a que le dieron una revisada a los hechos históricos que se presentan en el documental, también del padre Juan Carlos Casas, el sacerdote, pues él también me hizo el favor de ver la película y sí, pues me pasaron algunos comentarios ahí chiquitos, ¿no? No, esto, más. Entonces, en ese sentido, el documental es muy interesante porque pudiera
hasta servir como una herramienta pedagógica, si quieres, ¿no? Para los que están muy interesados en la historia, ¿no? Porque hay ya 4 historiadores de la talla más alta en México que participaron en él y se tomó todas las medidas para que su trabajo pues, se representara 100% correctamente, ¿no? Oye, en esta estructura narrativa de lo que estábamos comentando, incluyes gran parte del making of, que yo creo que apoya lo que estás diciendo, ¿no? Porque ayuda a que el espectador comprenda qué estaba pasando, cómo se hizo. ¿Qué te lleva a esta decisión? Parte del ser objetivo, a mí me daba mucho miedo poner el Nican Mopoa en escena, ¿sí? Y como que tratar de dar un mensaje de estar promoviendo la fe, o de estar, sí, o sea, es que aparte, es que es una historia muy bonita aparte, ¿no? Entonces te captura y te lleva, es un acto sacramental. Ese es el propósito de los actos sacramentales, no que las cosas tengan sentido, sino que te lleven a un nivel de fervor religioso que te aumenten la fe, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, pues la forma de hacer esto es mostrar que esto es una obra de teatro, que es una puesta en escena. Y para poder hacer eso hay que mostrar el making of. Entonces, de esa manera, pues queríamos lograr alguna especie de distanciamiento brechtiano, ¿no? De que la gente sí se ensimisme en la historia, como debe ser, porque para eso son las historias, pero que acabándose la historia, haga, se haga presente la realidad, ¿no? De decir, oye, espérate, esto es una historia, ¿sí? Esto es una historia. Y lo mismo con las escenificaciones históricas, ¿sí? O sea, queríamos que la gente viera que esto es una puesta en escena de textos históricos, no es una ficción. Otra vez, aunque sí está dramatizado, ¿no? Con actores y al final de cada dramatización era muy importante para nosotros que la gente viera el foro, que viera las cámaras, que viera las luces y que vea, oye, espérate, esto que viste no es la verdad, es una escenificación de textos históricos, ¿no? Y eso es un ejercicio yo creo muy importante del documental, porque al final del día en la palabra historia en español es diferente a la palabra historia en inglés, ¿no? O sea, en español usamos historia para historia relato y la palabra historia como historia científica. No es como en inglés que tenemos history y story, ¿no? Entonces, como que sí es muy fácil perderse en tratar de diferenciar y definir qué es realidad y qué no es realidad en el concepto de una historia y en el concepto de la historia también, ¿no? Bien sabemos que pues, la historia la escribe el que gana, ¿no? Ahora, en este relato hay un guión que toma forma y vas acomodando las piezas, ¿no? Hay una investigación histórica a través de las fuentes principales escritas referentes al tema, entrevistas con especialistas, historiadores, traductores, una voz narradora, todas las imágenes que tú capturas, que generas, además de secuencias de ciertas películas mexicanas que son icónicas de este tema. ¿Cómo lo estructuraste el guión? ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América! El guión se estructuró en la edición. Cuando acabamos de filmar no sabíamos exactamente cómo iba a estar la película y al final del día la decisión que ganó fue decir, a ver, este es un tema muy difícil de capturar, ¿no? Porque son realidades diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que no estoy en ningún lugar para delegarle a la gente de fe que esa es una realidad. Yo creo que la fe ha sido una realidad para la humanidad desde siempre, ¿no? Por otro lado, también no puedo negar que la realidad histórica científica pues es la que nos ha permitido un desarrollo evidente en los últimos 300, 400 años, ¿no? Entonces, esa es otra manera de entender la realidad, ¿no? Con los textos históricos, con los especialistas, ¿no? La otra es la fe, ¿sí? Y dijimos, bueno, una tercera manera de capturar o de tratar de entender la realidad que se ha dado en la civilización es a través del arte, ¿no? A través de la interpretación artística. Por eso nos dimos la libertad de hacer estas dramatizaciones, ¿no? Para poder decir, a ver, yo te estoy dando una interpretación artística de lo que fueron nuestros hechos, ¿no? Y a ver si de esos 3 ángulos podemos llegar a tener una perspectiva objetiva y balanceada de
este tema tan complicado, ¿no? De ponerle el dedo sobre la llaga, ¿no? Es que es un tema que no tiene una perspectiva única. Eso es la verdad. Y es un tema que no tiene fin, ¿no? Aquí Sí, podemos estar horas. exacto, y no sé si va a tener fin algún día, ¿no? ¿Con quién editaste la película? La película la edité yo con mi camarógrafo, con mi cinematógrafo, que es para documental me gusta mucho, porque pues es que conocen el material perfectamente. ¿Quién es tu fotógrafo? Se llama David Molina. David Molina. ¿Es mexicano? No, él es español. Es español. Esta es una coproducción con España. No, es una producción mexicana. Es una producción mexicana. Pero sí tiene muchos miembros en el equipo que no son mexicanos, ¿no? Uno de los que yo creo que tuvo un valor particularmente importante para ayudarme a mantener una distancia sana con respecto al tema, es mi co-guionista, que se llama Rafael Casán, que también es español. Y pues bueno, para él esto de la Virgen de Guadalupe era completamente nuevo, ¿no? Y muy interesante desde la perspectiva de alguien que no conoce, ¿no? Y eso pues me ayudó mucho a lograr mantener una perspectiva sobre un tema pues que todos crecimos viendo las películas de los sábados de la Virgen de Guadalupe, ¿estamos de acuerdo? O sea, es un tema que lo tenemos, ahora sí que en nuestro DNA. En cuanto al reparto y su preparación, veo que hay actores mexicanos que tuvieron un coach para que tuvieran un acento náhuatl y pronunciaran todo lo mejor posible. Incluso hay un momento que le dice el traductor, que también es un danzante, oye, qué maravilla, lo estás pronunciando perfecto, ¿no? Muy bien, hasta parecías nahuablante. Y también hay actores españoles. ¿Ellos vinieron a México a esta filmación o ya estaban en México? Todos ya estaban aquí en México y si no están, como que van y vienen, dependiendo del trabajo. El reparto fue logrado gracias a una directora de casting, Rocio Belmont, que ella es directora de teatro también, muy teatrera, y y pues bueno, hizo un excelentísimo trabajo porque son muchos los actores y no era un reparto fácil de armar, por lo que tú dices, ¿no? O sea, sí queríamos que los españoles fueran españoles, ¿no? Y luego por otro lado, pues solamente dos de los actores hablaban náhuatl, ¿no? Entonces tuvimos que, con la ayuda del maestro Giovanni, hacer unos videos en las que él hablaba en náhuatl, los pasamos a los actores y con eso ensayaron. Entonces fue todo un tema, ¿no? Y en la dirección de las escenas en náhuatl, pues yo tenía a un lado a mi co-guionista leyendo los textos en náhuatl para asegurarnos que estuvieran, porque yo cuando me iba a dar cuenta, ¿sí me entiendes? O sea, fue un tema complicado. Y el reparto, muy interesado en el proyecto, a todos les llamó mucho la atención, la cantidad de información que terminaron conociendo, ¿no? Me da mucho gusto saber que están muy contentos con la película, ya tuvieron una oportunidad de verla en el Festival Docs MX, y muy bonito también darnos cuenta ahí del sentido de camaradería y equipo que se armó entre los actores mexicanos y españoles, ¿no? O sea, entre todos sintiendo que estaban encontrando una forma de comunicar lo mejor posible esta parte de la historia de México. Ahora, según lo que vi del making of, se filmó en la pandemia. Sí, bueno, es que esa fue la parte por la cual surgió lo de las escenificaciones. Haz de cuenta que empezamos a hacer el documental y grabamos algunas peregrinaciones y estuvimos grabando en la basílica y en eso llegó la pandemia, ¿no? Entonces, llega la pandemia, cierran las iglesias, prohíbe las peregrinaciones, entonces como que dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Entonces, yo ya había identificado estos textos y habíamos considerado hacerlos también dramatizados, pero de una manera mucho más sencilla, ¿no? Iban a tener un protagonismo menor en la historia, pero pues como no teníamos que filmar, dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en esto para explorarlo más a fondo, porque eso sí lo podemos llevar a cabo en un foro en condiciones controladas. Y así fue como surgió el tema de estas escenificaciones con estos fondos más artísticos y todo esto. ¿Cómo
diseñaste la fotografía, porque hablando de lo que mencionas, hay pues green screen, efectos especiales, hay un diseño de arte fotográfico. Además, la fotografía en exteriores incluye también dron y no sé cuántas cámaras tuvieron. ¿Nos podrías platicar un poquito de todo esto? El trabajo de las escenificaciones fue un reto, sobre todo para mí, porque nunca había trabajado en green screen tan extensamente de esta manera. Y básicamente lo que hicimos fue primero unos bocetos con una diseñadora que, partiendo de ejemplos de pintura, diseñó unos conceptos. Esos los compartí con el fotógrafo. Hicimos la filmación, ¿no? Y luego ya, a raíz de esos resultados, regresamos a los bocetos a modificarlos o afinarlos, ¿no? Fue un proceso largo, riesgoso. La verdad no sabíamos muy bien cómo nos iba a quedar, pero yo creo que sí logramos mantener cierta unidad, ¿no? Nos interesaba mucho que en estos fondos fuera una interpretación artística al 100. O sea, no queríamos llegar a decir, mira, así estaba Tenochtitlan en 1524, ¿no? O así estaba la ermita del Tepeyac en 1556. Nadie sabe cómo estaban las cosas, ¿no? Es algo que, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Ahora sí que los docudramas normales, ¿no? Que te lo pintan todo al dedillo y tú dices, ¿cómo sabe que así eran las cosas en realidad? Por más investigación que hagas. Entonces nos enfocamos en ser relativamente fieles en los vestuarios, pero lo demás sí quisimos crear una especie de mundo entre abstracto y entre onírico, que la gente pudiera decir, a ver, esto es una representación, no es una realidad, ¿verdad? Y el resto, pues fue equipo normal de documental, ¿no? Cámaras, desde cámaras chiquitas a drones chiquitos, como el documental así pasa, ¿no? Como son diferentes fechas en las que estás filmando, ¿no? Pues hay diferentes condiciones de equipo en veces, ¿no? Y diferentes necesidades, y pues te vas adaptando a ellas, ¿no? Pero sí contamos con buenos dronistas. ¿Cuál fue la cámara que más utilizaron? ¿Todo fue en HD? No en 4K. Y filmamos con una cámara Blackmagic. Las escenas del foro, una mini Ursa, que esa es de cabezal 12K, pero filmamos con el cabezal 12K, pero con resolución 4K, ¿no? Y todo el material de campo, ese lo filmamos en 4K con una Blackmagic mini chiquita, nueva que hay, que es, bueno, que ya no es nueva, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Ya ves que estas cámaras van cambiando cada año, ¿no? Cada día casi, ¿no? Y es Sí. imposible estar al tanto, ¿no? En Que son- total, ¿cuántas horas de grabación tuviste? Híjole, no me acuerdo bien, creo que fueron alrededor como de 40 horas de hora de grabación. Sí, ¿Y cuánto te llevó la edición? nos tardamos un año, pero en parte fue por el tema de lo del green screen que hablábamos hace rato, ¿sí? Porque fue un proceso muy de ir y venir, ¿no? O sea, la hicimos en 6 meses, 7 meses, pero luego pasaron como 5 meses más de todo este ir y venir con el tema de los fondos y ajustarlos. ¿Quién es el encargado de los efectos especiales? ¿Hubo, aparte de tu fotógrafo, alguien especialista? Sí, es un especialista que firma con el nombre de Phantom, que está aquí en México. Él es francés y él fue el que hizo las integraciones de las imágenes, ¿sí? Y luego funda un equipo en trabajo entre él, la diseñadora de los fondos, el fotógrafo y la persona que se encargó de la corrección de color. Entre todos terminaron dándole un... Digo, como espectador, yo lo que vi fueron unas imágenes estéticas muy bellas, minimalistas, ¿no? O sea, tiene un toque moderno. Muchas gracias, qué bueno que te gustaron. Esa era la idea. Es lo que me pareció. Me gustó el minimalismo, ¿no? Lo necesario, lo básico. Sí, me parece que refleja también muy bien la esencia de las escenas. Pues por eso nos fuimos por el minimalismo, fíjate, porque queríamos enfocarnos en el texto y en la actuación, en la dramatización, no en ¿no? Pero había que vestirlo con ambiente. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se financia la película? La financiamos gracias al fabuloso esquema de Eficine.
¿no? Es un proyecto que se presentó de Ficine. La primera vez no lo aceptaron, ya ves que es muy competido. Ya para la segunda, afortunadamente, nos seleccionaron. Y gracias a eso, se puede hacer una película de esta naturaleza. De otra manera, yo no veo cómo, porque es una película medio experimental, ¿estamos de acuerdo? ¿No tuviste ningún apoyo de la iglesia? No, ninguno. O sea, el único apoyo de la iglesia que tuve es que uno de los historiadores es sacerdote y que accedió a participar, ¿no? El padre Juan Carlos Casas, que es el director es doctor en historia y es el director de la biblioteca de la Universidad Pontificia en Tlalpan y es muy buen historiador, súper riguroso, ¿eh? Súper riguroso. Eso fue el único contacto que tuvimos con la iglesia. Bueno, la película se estrena este próximo viernes 7 de diciembre Ujú. en Cinemex. Según veo, es exclusiva de Cinemex. Es este jueves 7 de diciembre con Cinemex en exclusiva. Pues nos pidieron la oportunidad, ¿no? Así le hacen con algunos estrenos que sacan. Este, y estaremos en salas coincidiendo con la fecha del 12 de diciembre, la próxima semana, ¿no? También, que eso también se me hace que es interesante, ¿no? Este, y pues esperamos que la gente tenga oportunidad de verla en cine, porque yo creo que la imagen sí se lo merece, ¿no? La película la produjo Aarón, de su compañía Santa Lucía Cine. Esto está también Elsa Reyes, de Sensky Cine, ¿sí? Y está también Marión Dornano, de Telegrama Audiovisual. Y participamos también como productores, mi co-guionista, Rafael Casán, y un servidor. Oye, Jesús, pues muchas gracias por tu tiempo. Te deseo mucho éxito, mucha suerte en el estreno de Tonantzin, Guadalupe, y esperamos que sea todo un éxito. Muchas gracias, Perla, y gracias por la entrevista. Espero que hayas disfrutado la película y pues, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.